tardes, buenos días, ¿cómo están? En el país que nos estén mirando, acá de nuevo reunidas después de mucho tiempo, Ale Trejo desde México, Analia Fernández desde Estados Unidos, en la página valientesmujeres.com. Y hoy tenemos un tema, porque nosotras somos así con Ale, cada vez que nos encontramos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, y nos surgió algo maravilloso, por lo menos para nosotras, y esto va a estar hablado con respeto y desde el punto de vista que las dos tenemos y de alguna información y dato que hemos sacado por ahí. ¿De qué vamos a hablar, Ale? Hola, Ale. Primero vamos a saludar a Ale. ¿Cómo estás? Ay, yo feliz de haber regresado. Oigan, ya me estaban No, dando muchas no, vacaciones. estábamos de vacaciones las dos. ¿Qué pasó? No, con mucho trabajo, la verdad, y muchas cosas aquí en México. Y ya teníamos meses de no juntarnos, y Uf, es que nos juntan y miren que somos dinamita. ay, ay, cuando nos veamos personalmente, ni ¡Au! hablar, chicas. Ya van a salir las fotos. Van a aparecer. ¡Qué miedo! Pues, ¿qué vamos a hablar? Ay, fíjense que a mí Analia me dijo, tenemos este tema, y dije, Ay, sí, este que me las dos somos gusta. iguales. Y que me dice y que me dijo, como diríamos aquí en México, ¿quieres hablar de la pasión? Y dije, Este es ¡este! mi tema. Ay, Ay, güey, sí, de la pasión, la lo que es pasión. tener pasión, vivir la pasión. Ay, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ¿A veo? ti qué te apasiona? Empecemos de lo light para que Ay, luego habla. no digan que nos ponemos con Claro, jiribilla. no, vamos a arrancar así, modestamente, no Sí, más sí. social, más. La pasión, a mí que me apasiona, a mí me ¿Qué te apasiona, apasiona? ay, yo soy apasionada para todo lo que hago. Soy No, así. Nah, ¿en serio? ay, Mentira. no. ¿Qué dices? No, soy muy apasionada. ¿Ves? Esto me apasiona, poder encontrarnos, hablar, hacer los programas, tener la radio, la página, es apasionante para mí. Yo le meto todo el corazón, la energía. Dicen que la pasión, está escuchando hoy un chico hablar en internet que dice que la pasión tiene algo que ver contra lo que, perdón, tiene que ver con lo que amás y lo que odias, dice, ¿no? Es como un conjunto Ay, que dice que se conjuga el amor y el odio en lo que uno lo apasiona. Por eso después, cuando sigamos hablando, vamos a ver por qué la pasión puede llegar a transformarse en algo medio obsesivo o algo que odies también, ¿no? mira, Y soy apasionada de lo que hago. Cada cosa que yo hago, si yo amo, soy apasionada. Si yo trabajo, soy apasionada. O sea, soy pasión pura, diría o uno. sea, vendría siendo algo como intenso, Intenso. intensidad. Sí, es algo muy intenso. Yo creo que es algo muy, con mucho poder, con, así muy power. ¿Y para vos qué es la pasión? O sea, ¿o qué te apasiona a vos? Fíjate, a mí me apasiona mucho el hablar en público, por si no se nota, Ay, no, no se te da. No, por bueno, si le quedaba la duda a no, alguien, yo eso tenía me una duda apasiona. que lo iba a preguntar. Te dije, no, O está fingiendo. no, yo no fije mucho, no, sí, no, Sí, creo sí, que sí. nos A pasa mí las me dos. dan micro y yo Ah, ya arrancamos. me arranco. Eso. ¿Qué más me encanta estudiar? Ay, Aprender algo, aprender amo, algo. amo estudiar. O sea, sí. A mí, fíjate, la pasión yo la relaciono con la palabra deseo. Entonces, Mm, yo deseo, yo quiero, me encanta aprender, estudiar, me encanta hablar con la gente en público, comunicarlo. Eso a mí me llena y se me va la hora como si fueran 10 minutos y sí, fréname porque me voy. es lo que nos pasa a nosotras. Cuando Oh, empezamos a sí. hablar, nos olvidamos y pasa el tiempo y parece que hablamos 5 minutos, digamos como ya. Ay, no, es que nosotras, bueno, se nos van las horas, oigan. Pero sí, fíjate, yo veía mucho como la pasión también se conjuga mucho con el deseo a algo. A lo mejor no sabes que eres bueno en algo o deseas a alguien, deseas algo, no lo has tenido, no lo has experimentado, pero es tanto ese deseo y esa, ay, no sé cómo llamarle, esa, bueno, tú dijiste ahorita una palabra, obsesión, Sí, es que un puede poquito. llegar a obsesión, que dices, Sí, lo tengo que tener, lo sí. necesito, que ya es algo, no sé si te apasiona o ya es obsesión, no, pues yo creo que es por grados, ¿no? Hay las Sí, creo escalas que de, se va, claro, uno empieza con algo que le gusta o desea, como vos decís. Después ya uno como que le mete energía, porque la energía también creo que es
un concepto de la pasión. Se necesita energía para ser pasional, ¿no? Así tampoco, ¿viste? La pasión es algo que necesito de energía, entonces tengo que estar bien. Y después creo que va tomando otros colores y de ahí puede pasar a una obsesión. Y interesante, vamos a hablar al final, por qué puede transformarse en odio también, ¿no? Visto desde el punto de vista de este chico, y me pareció muy interesante lo que decía. Ahora, con respecto a la pasión, ahora sí, que nos aburrimos, nada, mentira. Vamos para entrar en materia. Vamos a entrar al tema que quería. No, mentira. No, la pasión, la pasión del amor, ¿no? La pasión del hombre, la mujer. ¿Cómo te parece a vos que surge? ¿Vos sos apasionada en esta área? Ay, ¿qué dices? Mira, yo primero creo, yo sí creo que sí soy muy apasionada en esta área, pero ahí te va. Según yo, puede haber pasión, pero no, pero puede ser que no haya amor. Ah, sí, no. Totalmente sí. De acuerdo. Totalmente. Y puede haber amor y no puede haber pasión. Exacto. Y o ahí, sea, según yo. Te digo que ahí es más triste. O sea, ¿no? Pues no sé, porque por ejemplo hay muchas parejas que a lo mejor se acaban de conocer y estás en toda esa onda del romanticismo, el noviazgo, y puedes tener muchísima pasión, ¿no? Pero a lo mejor con el paso del tiempo esa pasión se va terminando pues por años, por costumbre, pero eso no quiere decir que dejes de amar a la pareja o que sigas pensando que esa es tu pareja, ¿no? Simplemente la relación va evolucionando a otra cosa. Puede ser que después de varios años les apasione hacer otro tipo de cosas o revivan la pasión. Es que esa frase, revivan la pasión, me suena tan cliché. No, vos fíjate, claro, ¿por qué empezamos las relaciones con tanta pasión? ¿Por qué? Porque generalmente pasa que, por ejemplo, hasta cuando no sé, bueno, vas a empezar un noviazgo o una relación que no tenga que ser un noviazgo, siempre es pasional, o sea, la cosa es que lo quiero ver todos los días, quiero estar todos los días, y en el área sexual, bueno, ni hablar, ¿no? Es que uno quiere, siente que va a explotar, viste que la cosa no puedo más de amor, no puedo, ya no sabes qué inventar ahí, ¿no? Porque hay mucho, tenemos que hablar del Kama Sutra un día de esto. Ay, ponme la más difícil. No. Con el Kama Sutra en mano y conversamos, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a la pasión, ¿por qué nos pasa eso, Alex? ¿Vos por qué ves, o has escuchado, tal vez te han contado, o te ha pasado a vos? ¿Por qué somos tan apasionados al comienzo? No sé, fíjate, yo creo que no con todo el mundo se da eso. Yo creo que también es cuestión de química. Sí. Yo creo que es cuestión de química. A ver, yo, por ejemplo, he tenido, de todas mis múltiples y millones y miles de relaciones que he tenido, yo toda una loca. Yo toda una loca. Sí creo que he tenido parejas con quien no he vivido esa parte de pasión y demás, pero sin embargo, pues sí ha tenido la parte sexual y lo que sea. Y hay otros donde dices, güey, ¿qué es esto? Y yo creo que perdón, me acordé de algo. Préstame tu abanico. No, ya, esperen. No, ya para estar al tanto, no crean. Yo también tengo el mío. No. Yo lo voy a... Sí, porque es que ya sí vamos a hablar de estas cosas. Ay, Dios mío. Ay. Que me pongo loca y bueno. Vienen los recuerdos. Vieron que tomamos la pasión para el otro lado. Pero bueno, sí. Así, los recuerdos tienen nombre. Esta página es de mujeres y queremos hablar de la mujer y cómo siente la mujer y cómo ve la pasión, ¿no? Así que, sí, bueno. Porque, a ver, te digo, hay personas que tú puedes recordar y puedes decir, es que lo quise muchísimo y puede ser verídico y real y todo, pero hay quienes tienen ese sello donde dices, o sea, con esta persona fue irreal y si había algo que disfrutaba era esa parte pasional, esa parte sexual, donde creo que cuando hay mucha pasión hay también mucha confianza, porque no siempre en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales hay comunicación y te abres tan fácil. Pero en cambio con quien tienes esa química, no sé si es cuestión de la feromona o qué demonios, pero con quien tienes eso,
tiendes normalmente a irte de boca y te abres y lo disfrutas y lo vives. Eso habla de mucha, mucha apertura, que no siempre se da de la misma manera con las diferentes parejas que tienes a lo largo de tu vida. Es verdad, ¿No? es verdad, es verdad. A veces uno tiene recuerdos de las parejas que tuvo y sí, te queda eso, te queda lo pasional que fue con uno, pero cuando vos querías organizarte o armar una pareja, decías, no, con este no, con este yo no armo pareja, porque no me veo la vida diaria, no me veo en familia, no me veo, pero sí me veo ahí estamos todos bien, perfectos, ¿no? Bueno, yo soy apasionada para todo, también soy apasionada en este aspecto, pero también, como vos decís, apasionada y también con mucha piel, ¿no? Porque tiene que ver la química, la piel con el otro. Y pensaba en, ¿qué pasa con la gente? No sé, yo conozco muchas, ¿eh? Porque los escuchás, los ves, que no ha vivido una pasión todavía. No se ha apasionado Claro. y decís, pobrecito, no, pobrecita. Porque realmente la pasión es parte de la vida, es lo que nos genera algo positivo, algo, nos da vida, nos mantiene, viste que te tiene hasta el cabello lindo, no sé, viste que las mujeres dicen, ay, estoy como, ¿no? Tengo, no sé, 70 y parezco de 40. La pasión para lo que sea, ya sea la sexual o la laboral o la familiar, tiene que existir en nuestra vida, tiene que haber un toque de pasión en la vida. ¿Qué pasa con esa gente que hoy, siendo tan adulta, todavía no ha descubierto la pasión? ¿Cómo puede ser? Ay, no sé. Esa es muy buena pregunta. Arréglense. Pues, no, pues ahí me platican cómo les va. No, no sé, pero sí tienes toda la razón. Hay gente que de verdad está flat en la vida y que parece que no tienen esa intensidad. Fíjate, esa palabra de intensidad, sobre todo acá en México, no sé si allá también en tus pueblos, es una cuestión, lo intenso a veces acá se confunde de ser intensa, pasional y que le imprimes mucha energía, como bien decías, o intenso de que andas casi casi de stalker, ¿no? O así encimoso y demás. Entonces, yo más bien creo en la intensidad de cuando le imprimes energía y atención a algo y esfuerzo, ¿no? Y creo que, que muchas personas no se conocen, cuando no encuentras algo que te apasiona realmente, porque a ver, puede apasionarte, hoy me puede apasionar viajar. Hay gente que le encanta viajar, por ejemplo, Sí, que ¿no? es loca de eso. Y le puede encantar y a lo mejor en 10 años, pues sí, le gusta viajar, pero resulta que ya tiene, aparte de viajar, ya prefiere o cambió de gusto si le apasiona hacer surfeo o ahora le apasiona estar en su casa y decir, ya viajé lo que tenía que viajar. O sea, pueden cambiar eso, ¿no? Pero alguien que nunca ha sabido qué le puede apasionar, a pesar de las diferentes etapas de su vida y las diferentes personas que pueden pasar, yo creo que es porque no se conoce a sí mismo y tampoco ha tratado de buscar el qué me gusta, a qué me dedico, cuál es mi visión, cuál es mi misión en la vida, qué es lo que disfruto hacer. Vaya, al final todo empieza con qué disfruto. ¿Me gusta o no me gusta? Ahí yo creo que está. Vos fíjate, y también tiene que ver con eso, como vos decís, no se conocen. Yo me conozco tan bien a mí misma, o sea, yo creo que la persona que más se conoce soy yo misma, y tiene que ser así, que sé lo que me gusta, que sé lo que me gusta hacer. Yo disfruto, o gozo, o me apasiono con todo lo que hago porque a mí me gusta. A mí, por ejemplo, me apasiona cantar. Yo soy una cantante amateur, soy una intérprete en realidad, lo he hecho desde muy chica y de grande ha tomado más fuerza, pero es algo que hago para los adentros acá, canto y alguna que otra participación que he hecho en algún escenario, alguna cosa, pero algo que y me apasiona. Y vos cuando me ves cantar a mí, yo me apasiono, vas a ver que yo no soy Analía ahí, soy otra, y yo me siento otra cuando canto. Y anoche justamente escuchábamos que veíamos un programa donde una cantante decía qué es lo que había perdido como esa cosa de cantar, de la pasión, y entonces le dijo otro, pero recordá ¿qué cantás vos? Amor, todo el tiempo estás cantando del amor. Bueno, recordá el amor que has tenido en la vida, recordá la pasión, porque de esa forma es la que transmitís cuando cantás. Y creo que es eso, cuando nos falta un poco de pasión en la vida, recordemos lo que nos gusta más, lo que me hace sentir viva. Y eso lo puedo transmitir y lo puedo sacar.
me apasiona bailar, entonces bailo todos los temas y todos los ritmos, ¿viste? Porque soy buena en eso también, pero porque busco la forma siempre de hacerlo bien. Me gusta mucho la actuación. Me gusta Ay, actuar. esa no me la Se nos sabía. da la actuación también, se nos da tantas cosas a nosotros con Ale, porque, y la comunicación es un arte y es una facilidad que tenemos también y que disfrutamos mucho, somos apasionadas de esto, de poder transmitir, de hablar de diferentes temas. Eso es, la verdad que es parte de la pasión. Pero en la pasión de la pareja, ¿no? Regresemos al Regresemos tema. al tema, volvamos al kit de la cuestión. No, he escuchado personas, ¿no? He conocido personas que están enfocadas, hombres, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo de un hombre X que está siempre enfocado en buscarse una pareja, quiere una pareja. Ya está grande este hombre. Y el señor siempre está buscando ¿Qué pareja. grande es grande? Y ¿Qué ya tan es un grande es hombre grande? pasadito los 60 o andará por ahí. Ah, ok, ok. O sea, ya está grande, nada más un viejo, pero está grande. Pero el hombre no tiene pareja y está desesperado, ¿viste? Como desesperado. Y no se enfoca en lo que a él le gusta en realidad, sino lo que quiere, ve que se le van los años, ¿entendés? Y también quiere juventud, no quiere mujeres de la edad de él, quiere Hay un juventud. sugar daddy, dices. Claro, y él quiere, ¿viste? Quiere, chicas y chicas. Y entonces yo lo puedo, no sé, como transcribir y mostrar un poco y digo, este hombre nunca ha tenido una pasión. O sea, no sabe lo que es la pasión. O a lo mejor sí sabe, pero ya no se acuerda y es lo que quiere retomar, ¿no? Yo creo que la pasión Sí, sexual, sí, siendo porque más, lo que más está buscando específicos, es pasión sexual ese sí, hombre. obvio, Sí, obvio. es más Sí. que... Digo, nosotros también, pero... No, nosotros, bueno, Sí, bueno, está claro, bien. bueno, No, pero pero a ver, en cuestión de lo que es pasión sexual, yo creo que conforme pasan los años, ya no, o sea, biológicamente hablando, obviamente, uno va perdiendo el apetito sexual, como dirían. En sí, teoría, pero en hay muchas teoría. personas que les sucede eso, específicamente las mujeres, por aquello de la menopausia y todas estas cosas Sí. hormonales, ¿no? Y a los hombres les viene la andropausia, pero quién sabe, ya ni sé cuándo, porque estos mendigos, bueno, todo lo pueden, hablo con pura envidia. Y no por crítica, sino por envidia. Pero yo creo que justamente por eso el famoso Sugar Daddy busca chavitas, niñas mucho más chicas, porque ellas siguen con esa parte hormonal activa, ¿me explico? Y Claro, ellos es lo que les hace falta, aparte de que, digo, ya entran otras cosas como de ego entre miren a la chavita que tengo y más chiquita, pues claro, miren, mejor, más bien, guapa, sí, más dinero para aportar, yo puedo, o sea, ya implica muchas sí. cosas ese tipo de relaciones, ¿no? Pero, ay, no sé, Analia, ay, no, ya voy a empezar. No sé, no sé, mira, yo qué te digo, yo creo que tiene que ver mucho con la química de la gente. Yo, por ejemplo, creo que esta parte pasional, sexual, se puede muchas veces confundir con amor. Mm. O sea, la prima de un amigo, Aparecieron las primas, me encanta. una de las primas Saquemos las estas primas al aire. una prima de un amigo, Prima, amiga y de la otra prima que era. había una parte donde tenía un novio y resulta que, o sea, hablando sexualmente, nunca había experimentado algo como tal. Mm. Entonces, pues, no sé si es obsesión o qué, pero dices, güey, ¿qué es esto? Entonces te aferras a eso y dices, yo lo quiero repetir y ahí está. Y hoy en día que ya no hay absolutamente nada, o sea, yo me puedo acordar, digo, la amiga de la prima del amigo, me acuerdo, pero muchísimo de esa parte, muchísimo. Y luego digo, ay, no, ¿cómo se me fue? Digo, ¿cómo se le fue? Y Se le fue a la ay, prima. ¿cómo ¿Qué se le pasó, fue la prima? prima? No, bueno, hablemos un poco entonces. Hablaba con una amiga hace un tiempo atrás de su parte personal y que también me encantaba porque, bueno, ella me decía así porque es primo del otro primo, ¿no? Ah, Ella creía que si andaba con él, o sea, no iba a pasar nada porque era el primo del primo del primo del otro primo de la generación cuarta, ¿viste? Pero bueno, en definitiva era el primo de ella.
Pero hablamos de eso, de la pasión prohibida, ¿no? Porque en realidad lo que la unía a él era una pasión, y yo le decía, pero esto es prohibido, ¿no? O sea, las pasiones prohibidas, ¿cómo se dan? ¿Cómo son las pasiones prohibidas? Ay, no sé, yo nunca me he prohibido a nadie. Ay, no sé, yo de eso no conozco. Yo nunca estuve en esa situación. Ay, no, yo no me quedo con las ganas. No, a ver, no es cierto. Ay, yo, qué hocicona soy. Qué habladora, pues, para que me entiendan. Es que yo hablo muy mexicano. No, pues no sé. O sea, por ejemplo, a ver, ¿te puede gustar a alguien? Es más, ya me acordé de alguien. Y ya tiene hace mucho, que yo me acuerdo que lo veía y me daba en la panza y me daba el nervio y yo estaba puestísima para estar ahí. Y nunca hubo nada, nunca pasó nada, creo que me di 2, 3 besos y dije, Dios mío, ¿cómo será lo demás? Y hasta ahí se quedó. No sucedió nada. Y sin embargo, yo sentía esa parte. O sea, digo, para que haya pasión sexual, no necesariamente debe de consumarse un acto sexual, ¿no? Yo también creo eso. Creo que si hay una pasión, una atracción sexual o lo que sea, no tiene que ser que vas a ir a tener sexo. A veces es apasionado esos besos a escondidas o esos besos que se dan en el encuentro o esos encuentros furtivos. A veces hasta las miradas, el encuentro nada más de encontrarte en un lugar con la persona, está lleno de gente, pero que a vos y que sea un crush así raro, así, tensión sexual. Ahora sí que tensión sexual, pero nada más. Todo eso, y eso es apasionante también, ¿no? Imagínate que toda esa cosa que se genera, esa burbujita que se va generando, si la pones en el lugar indicado. ¡Wow! Explosión total. No, sí. Y ahí se da, ¿viste? Se da todo. Bueno, la historia está llena de pasiones ocultas o de amores pasionales que algunos han terminado trágicamente, la literatura nos cuenta. Romeo y Julieta estaban totalmente apasionados, enamorados, fuera de A ver, qué bueno que dices eso. Ese ejemplo, ahorita me vino a la mente. ¿Era una pasión o realmente era algo enfermizo? Bueno. Ay, güey, ¿no? O sea, hay una delgada línea. Sí, hay una delgada línea. Sí, porque, bueno, puede ser, porque vos fijate que al grado de quitarse la vida por no poder estar juntos, bueno, estamos hablando de la literatura de Shakespeare, pero también estamos hablando de una época en que la enfocan, donde dos familias, ¿no? No permitían este amor de estos adolescentes adultos, porque viste que en esa época ya eran adultos, se podían casar y todo lo demás, pero eran niños en realidad, 14, 15 años. Sí. Pero no los dejaban estar juntos, y ese dolor, esa cosa que les provocaba de no poder estar juntos, el ocultarse, el encontrarse, los encuentros sexuales que tenían y demás, los llevó al grado de decir, si no puedo estar con este ser humano, prefiero estar muerto, y siempre la creencia de que en la otra vida vamos a vernos y estar juntos, fue lo que los llevó a eso, ¿no? Así como Romeo y Julieta ha pasado en la vida real con mucha gente que se ha encontrado a lo mejor no quedó registrado en un libro o en la historia, pero sí ha pasado estos amores que no te dejan, ¿no? Que no te permiten, y entonces y yo no sé si te apasionás, pero si no como que te encaprichás más, como que querés, no, pero no me dejan, bueno, a mí me gusta esta persona y yo quiero estar. También cuando nace la pasión, por ejemplo, entre una adolescente o un adolescente y un adulto, o sea, pero no estamos hablando de, por ejemplo, no sé, tenés 15 años y te enamorás de alguien que tiene más edad que vos, ¿no? Ay, a mí no me pasó a los 15, a mí me acaba de pasar el año pasado. Bueno, ay, bien, pero te puede pasar a los 15, te puede pasar a los 20, te puede pasar a los 30. ¿Qué pasa si te enamoras de alguien de 70 o no sé? Te puede pasar. Te estás apasionando con alguien mucho mayor que vos y que hay posibilidades de la relación porque es una relación que vos decidís, ¿eh? Estamos hablando de eso, de cuando ya se decide, no que se te imponga o demás, sino de una relación donde vos tenés ese corazoncito ahí puesto, siendo un adolescente, o pongámosles 18 años, así ya no hay problemas, y te enamorás con 18 años de una persona que tiene 40 años.
y no te dejan, ¿viste? Los padres dicen, no, ¿cómo? 40. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí es donde empieza la parte un poco enfermiza. Cuando hay prohibición, a la gente le encanta, porque lo prohibido como que le da cierto toque raro, pero ahí yo ya no sé si es tanto pasión o no. Más bien yo lo llamaría a esa parte de encaprichamiento, obsesión, necedad. O sea, digo, Pues, si hay tensión sí. sexual y demás es otro boleto, pero cuando hay algo prohibido, al ser humano es como, me llama más la atención y a lo mejor le meto más pasión, pero es más la necedad y la parte atractiva de que es prohibido y me vale gorro y lo hago, Sí, lo ¿no? hago, y sí. O al revés, Ujú. puede ser que tengas una pasión, tengas con tu pareja una relación muy apasionada, pero con el tiempo ya se vuelve un poco costumbre u obligación y también por eso Puede se va pasar. para abajo. Hay parejas Ajá, que por claro. ahí viven apasionadas muchos años. Que nos digan Pobre cómo le hacen. que nos Primero diga, para durar muchos años. ¿Sí? a ver, la receta, ¿cómo fue? Please. Claro, no, sí, que nos den, anotamos la receta. Pero sí hay personas que la pasión ha continuado por años y que no conocen otro sistema, sino es de la forma pasional. Yo buscando un poco en historia, porque vos sabés que a mí me encanta la historia y sobre Así, ¿no? todo la de, allá los reyes, los príncipes, todo. No sé, porque yo sabía que en la otra vida debe haber sido una reina, seguro. Acá también soy una reina, pero me imagino que hemos andado en algún lugar de esos, porque es una cosa que tengo pasión. Y encontré una historia que es real, verdadera, que supera la ficción, que supera a Romeo y Julieta, que supera toda Ay, leyenda, dice, porque ¿cuál? hay datos y datos, y se llamaban, mirá los nombres, ¿no? Abelardo y Eloísa. ¿De dónde? Me suenan. Ellos eran para, si no lo escribí yo acá, no, pero ellos eran de España, Ok, sí, ¿no? bueno. Y ¿De qué él tiempo era, estamos hablando? estamos hablando del 1100, él nació en el 1100, creo que 5, 6 o 7, y ella más o menos un poquito después. Eh, y él muere en el 1142, imagínate, estamos hablando de esas épocas. Él era un filósofo y escritor, y se lo tuvo y está en la literatura española, lo puedes encontrar en toda la literatura europea, con un libro muy, muy famoso que se llama Historia de mis calamidades. Y ahí, en esa historia de las calamidades, es que él cuenta cómo padeció este amor, ¿no? De Eloísa. Una mujer que, que también era una filósofa, no estaba permitido que fueran filósofas, pero la mujer tenía mucha instrucción y mucho estudio, hablaba varios idiomas, y era una filósofa y también una escritora. Y la gran pasión de ellos surge, conociéndose muchos años después. Se cree que había una gran diferencia de edad también, ella 16 años, él casi 40 años, ¿no? Que no estaba mal visto en esa época tampoco, porque esto era No, así. era muy normal Era muy, que muy, hombres muy mayores se normal, casaran con muy niñas normal, chiquitas, claro. y más chiquitas aún. Entonces, ella de todas maneras ya se había casado, ya, ¿no? Viste que ya se casaban, se le moría el marido, la casaban con otro. Cuando se conocen, pero la pasión, ¿sabes cómo surge de ellos? Por la inteligencia, por lo intelectual. Estaban apasionados, se amaban, porque se llegaron a amar y apasionar uno al otro, eh, pero por lo intelectual. Ella amaba ese cerebro y él amaba esa mujer inteligente, esa mujer preparada, esa mujer con la que podía filosofar, esa mujer con la que compartía lo que era la escritura, y ese amor fue tan fuerte, que hoy en día ambos están enterrados en el mismo lugar. Cuando él muere, ella, después de los matrimonios, va a parar a un convento, se hace madre superiora. Mirá las cosas, qué vidas, la verdad, interesantísimas para saber por qué se llega a eso. Pero ella tenía un convento, lo hace traer a él y poner, viste que antiguamente se enterraban en los conventos Ay, a sí. los duques, a los caballeros, iban a parar los En cementerios, Tierra Santa, claro. claro, y los demás, los plebeyos iban a Pues por parar ahí, allá la fosa, ¿viste? donde Claro, caiga. donde cae, ahí caía la pobre plebeyo, nunca sabías dónde estaban las tumbas, pero de ellos sí, viste, que era todo. Entonces ella lo hace trasladar a su convento para tener a su amor, a su amado cerca,
cuando ella muere, porque el deseo de él era morir y ser enterrado junto a ella, ¿no? Entonces ella estaba ahí, está en el convento. Cuando ella muere, casi 20 años después, o menos de 20 años después, es enterrada junto a él. Y fíjate vos qué respeto en esa época también de los deseos de ambos, que cuando viene la revolución, perdón, creo que eran franceses, porque viene la revolución francesa y demás, los tienen que sacar de ahí y los trasladan, porque como él fue una persona muy importante en esa época, los trasladan a otro lado y juntos. Después estuvieron 500 años juntos enterrados en el mismo lugar y hoy en día siguen enterrados en otro lugar. Una historia de pasión, o sea, es más largo para contar, pero hablaba de la pasión que sentían los dos, era increíble, o sea, quedó escrito, y en el libro de historias de mis calamidades es donde él cuenta este amor, esta pasión. Entonces la pasión, mirá los extremos que nos lleva, ¿no? Nos lleva a extremos hasta como de locura, de soledad, y lo vive como una calamidad, dice él, ¿entendés? Su historia es, claro, ¿no? Como, wow, ¿qué pasa cuando no puedo ejercer mi pasión? Cuando no puedo apasionarme con ese ser humano o no me puedo apasionar con lo que me gusta. ¿Vos qué sentís? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si te cortan la pasión? Pues me busco otra. Bien, No sé, muy pues bien. me busco otra. Claro, a ver, Sí. yo creo que, te digo, yo soy de la opinión que las pasiones, los gustos pueden cambiar dependiendo la etapa de tu vida, tus intereses, etcétera, etcétera. Si tienes pasión con alguien en específico y esa relación se termina, pues ¿qué pasa? Pues lo cambias o te quedas con lo que viviste. A ver, a rey muerto, rey puesto. o ahí te va. Una pareja que a mí me resulta como en qué momento y que duraron y lo que duraron, crearon muchas cosas, John Lennon y Yoko Ono. A ver, todo el mundo puede hablar de Yoko Ono lo que quiera y los Beatles, ya, da igual. Pero si hay un mejor disco en la historia de los Beatles y de John Lennon en específico, fue el que hizo como solista y su musa era Yoko. Lo matan, lo asesinan y esta mujer nunca volvió a emparejarse con nadie. Siempre hubo y le guardó un respeto a John Lennon. Yo no digo que esté bien y que así debe de ser cualquiera. Pero mantuvo un luto. Pero inmaculada porque dijo yo nada más soy de este y punto y se acabó. Muy respetable lo que sea, pero por ejemplo ahí los dos para el tiempo que eran muy, muy abiertos. Digo, salen en muchas fotografías desnudos y unas fotos que dices, wow, no cualquiera, o sea, de verdad claro. ellos disfrutaban es que eso. La pasión que te puede generar otro. Vos hoy dijiste algo que es muy clave, me parece a mí, el de estar conectados, el de pensar lo mismo, de sentir lo mismo, porque de otra manera, ¿cómo podés vos atreverte a ciertas cosas y ponerle en el área sexual? ¿Cómo te animás a hacer algunas cosas si no tenés esa confianza? Ahí está la palabra que vos dijiste, la confianza, el conocerse con el otro. O, guarda, muchas pasiones empiezan sin conocerse, pero hay como una confianza y algo que genera que vos puedas decir, bueno, sí, hago esto, ¿entendés? Sin ningún tipo de problemas. Creo que ellos, cuando vos los ves, que vos contabas de las fotos, mira, justamente ayer estaba mirando algo de ellos, de la historia de ella en sí, quién era ella, cómo le generó este amor, esta pasión a Lennon, porque Lennon la adoraba. Desde que la vio, él dice, Sí, desde que la vio entrando a una exposición y la vio en las escaleras trepada ahí poniendo no sé qué, que la vio y que se nubló. sí, Claro, gustos muy exóticos, no importa, claro. pero desde que la vio. Y luego, cuando empezó a hablar con ella, justamente se enamoró de lo que tenía en la cabeza. O sea, por los dos lados lo cautivó. Esa es la palabra. Cuando alguien te cautiva. Te cautiva, ahí está. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, podemos enamorar, podemos apasionar a alguien por quienes somos, no por lo que somos, ¿no? O sea, el pase muchas veces es importante y guarda, siempre decimos, hay gente que es muy visual, gente que no solo es visual, sino que hay otros que les gusta visualizar la belleza en el otro, entonces, bueno, buscan parejas por ese lado. O las otras personas como decías, a mí, yo tuve una pareja que de verdad, cero guapo, pero cuando abría la boca, nadie. Ya. Ay,
yo decía, es una de las 3 personas más inteligentes que conozco. Y era algo que me mataba y se me caía la baba cuando hablaba yo con él. Y había cosas que estaban fuera de mi alcance y que yo ni podía opinar porque de verdad era alguien muy estudiado y que había viajado muchísimo y demás. Y ahí también entraba otra parte que no es tanto como pasión, sino resulta de la admiración. Exacto. Cuando empezás Entonces, a admirar al otro, también te enamora eso ahí creo que la admiración hacia el otro también es parte de mantener una relación, ¿no? Hay que admirar al otro. En claro. algún punto siempre hay que estar admirando al otro, porque tiene que tener algo mágico o algo diferente o algo que a vos te digas, wow, esta persona es, no sé, increíble. Yo O creo como que vos no puedes decís, ser pareja si no admiras a tu pareja en algo, aunque sea lo yo mínimo, también, pero tiene que haber eso. Si tiene que no, haber, al rato, porque si no hay envidia. La no, o diferencia. a lo mejor no envidia, ¿sabes? A lo No, mejor bueno, es, pues, pues me gusta, o pero indiferencia. ándale, o sea, al Y, final es como, bueno, está, pero hay parejas que no les, tal vez no te admiren, sino que no les guste y les provoque como un malestar, que a lo mejor otros te admiren por ser como sos. Y se va perdiendo eso de la pasión. La pasión creo yo también, bueno, también está la pasión melosa, ¿no? Esa cosa de que... Ahora cuando terminemos el programa vamos a poner un tema que les va a encantar y lo vamos así como a dramatizar nosotras mientras se va escuchando el tema, lo que nos sale de adentro cuando lo escuchamos, ¿no? Está esa pasión melosa, esa que te amo, me muero por vos, no puedo más, eres todo, o sea, ¿viste esa cosa que existe esta pasión también muy, muy melosa? Está la caliente, como yo digo, la de fuego, pero también está esa melosa, esa de amor, esa de que te derretís, esa que ganas de te clavas el apapachar, el cuchillito. cariñito. A Ay, ver, el cariñito. El ah, cariñito, esa es otra. es eso. Hay gente que puede estar al lado de ti y pues no pasa nada y te pueden abrazar y todo, pero hay unos que te hacen así. Y Sí, dices, güey, no lo hagas. No lo hagas porque no respondo. claro. No No, a este no, lugar. no, no. Eso no se da siempre ni con No, cualquiera, porque es tú verdad. puedes ser alguien muy pasional, ¿no? Sí. Pero cuando dos se juntan y se encuentran, No, explosión total. Sí, ¿qué sí, onda? sí. Bueno, son, como digo yo, las maravillas de la vida también, ¿no? El hecho de poder transitar por este camino de la pasión, por el no haberse perdido la oportunidad de apasionarse y a lo largo de la vida, porque no que te agarre la pasión a los 40, a los 60, está bien, está buenísimo, chicos, que les agarre y ojalá todos se apasionen, pero no perder tampoco el tiempo, ¿no? No buscar esas pasiones. Y eso tenía que ver con lo que vos dijiste hoy, con el conocerse a sí mismo y saber qué es lo que quiero. Porque si vos sabés lo que querés, entonces vas en la búsqueda de lo que sabés que te va a apasionar o te va a gustar o te va a hacer feliz por momentos, porque puede haber una pasión solamente de una noche, una pasión de un día. Fíjate, acabas de decir tantas cosas que me vino una palabra a la mente que creo que es clave para uno sentir y abrirse a la pasión. Ni siquiera es apertura, es sentir vulnerabilidad, perdón. Ajá. Por ejemplo, ahorita yo me estaba acordando de mi última relación con este personaje que a mí yo lo veía y me embobaba y admiraba profundamente y demás. Yo me acuerdo que estaba saliendo de una relación con alguien mayor. Ay, bueno, tú sabes, luego Sí, platicaremos de eso. sí. Pero yo Tenemos que estaba hacer un muy, programa de eso. de hecho debemos un programa, pero vamos a dejar que pase un poco de moda. Claro, vamos a dejar que no esté tan en Para la que no nube. digan que somos oportunistas. Ya, exacto. Bueno, nosotras podríamos haber hecho éxito ya hace unos meses, ¿o no? Sí, sí, pero Podríamos estar en todas las portadas a mí estos chismes de espectáculos no me gustan, oiga. para que vean qué nivel Así, tenía. saludos a Chisme No Like, El Gordo y la Saludos Flaca, Gustavo Adolfo a Infante, todos. bye. Pero por ejemplo, yo salía de esa relación y estaba yo muy triste, muy, muy triste, lo que me ponía en un estado de vulnerabilidad excesivo. Y a los 4 o 5 días conozco a este otro, Dios mío,
así, Dios mío. Yo que me estaba cerrando las posibilidades. No, 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 al contrario, no me cerré. O sea, estaba yo tan triste que abrí, digamos, los brazos y dije, adelante, y estaba él. Y fue una combinación, ay, Dios mío, te juro, Ana, te juro, bueno, no, o sea, tú sabes, porque yo aquí anduve entre cristiano, platicándole y demás, era mi Este talón de hombro Aquiles ha este recibido sus hombre. llantos. Ay, no, 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 pero de verdad, yo sé que un clavo no saca otro clavo, pero con esta persona fue una química tan diferente que se me olvidó el otro, ¿no? Totalmente, o sea, que dije yo, ¿qué es esto? Y no es que yo estuviera tratando de conocerme a mí misma, introspección, no, nada, sino simplemente estaba la palabra de vulnerabilidad y me abrí y me di la oportunidad y no solamente me encantó, me fascinó y demás, y yo lo agradezco enormemente porque era una parte de mí que yo sí me consideraba apasionada, pero al combinar, hacer la combinación con él, fue un ¡pum! O sea, ¿qué es esto? ¿En qué momento? Hasta mis 40, oigan, pero doy las gracias por haberlo vivido porque era algo que yo no había experimentado antes. Que yo decía, no, ya lo pasé. No, no lo había pasado. Bueno, ahí está un punto, eso de creer que ya lo hicimos todo, no. Es No, que no tú es. crees que ya lo viví, Una ya cree que ya pasó. pasó el límite, que no, pues ella dice todo, dice esto, y todo, viste, empezás a, si tenés que anotar, decís, no, pero esto, y no, te sorprendés, siempre te estás sorprendiendo que la pasión aparece y te apasionás por momentos de una forma, parece que el mundo se va a terminar, se va a acabar, entonces sí, bueno, vamos porque mañana ya no existimos, ¿no? Y se generan otra vez cosas nuevas, o las mismas que estás haciendo, pero con una pasión y una energía y una cosa que te renueva la vida, te empieza a renovar otra No, vez. totalmente, ¿Ves? totalmente. Y mira que cuando yo ya terminé con este hombrecito, Mm. mira, también la sufrí lo que sea, pero hoy le veo la parte buena y digo, es algo que yo no había sentido ni experimentado y lo que sea, ¿no? Y la verdad es que doy las gracias porque yo también en ese proceso me conocí en muchas cosas que yo no sabía que era capaz de sentir, de experimentar, de abrirme con alguien tanto. De verdad fue algo muy nuevo para mí y lo agradezco enormemente. Y luego digo, Dios mío, si con los años esto se está poniendo mejor, ay no, pues otra vez, Hay mucho, otro, otro. el que sigue. ¿Vos creés que la pasión la vamos comprendiendo más con los años? Comprendiendo más, sí. Sí, yo creo que con los, bueno, no sé si es con los años. Yo creo que todo depende de la conciencia de cada quien, porque puede haber gente ya pues muy madura, con muchos Mm. años encima y no ha entendido nada de la vida y sigue Amargator y da las cosas por sentado y demás. Yo creo que no tiene tanto que ver con la experiencia, sino más bien qué tan consciente eres de lo que estás viviendo. Porque a lo mejor, a ver, me imagino, y es muy buena pregunta. Me imagino, yo con este hombre con el que te digo, que es maravilloso y todo, y que apenas ahora conocí, ¿hubiese sido lo mismo hace 10 años? Mm. ¿Los dos? O sea, las mismas dos personas, pero hace 10 que teníamos 30. ¿O si nos hubiésemos conocido a los 18 en prepa? Yo creo que no, ¿eh? Porque hoy lo que experimentamos los dos, lo que vivimos los dos, es el resultado de todas las experiencias pasadas y la conciencia que hoy tenemos al mismo tiempo. Yo quiero pensar que él lo vivió más o menos similar a mí, por lo que me decía, pero pues la verdad me dijo tanta tarugada que vete tú a saber, pero ese es otro boleto, ese es otro boleto. Pero sí en algún momento yo lo comenté con él y decíamos, es que está cañón esto de la química, ¿lo habías experimentado antes? O sea, ¿se habían dado estas cosas así, de esta manera antes? Y yo decía, no, no. Digo, con cada persona va a ser diferente, ¿no? Nunca vas a sentir igual. No, no, yo sí soy de la idea de que cada persona tiene su sello y demás, pero sí creo que no ha de ser tan sencillo compaginar con alguien en el tiempo, forma,
química, situación, estado civil, lo que sea, no siempre es tan fácil. Claro, es una conjugación de cosas, sí, sí. Sí, porque también tiene que ver con por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Las que somos mamás, ¿no? Existe la pasión cuando sos mamá, te das la oportunidad de la pasión cuando sos madre. Yo creo que sí, o sea, uno experimentándolo como madre, pero yo he hablado con muchas mamás y te dicen que no. Te dicen, no, yo soy madre, yo no puedo, o sea, como que se limitan a sí mismas, ¿no? No, porque yo ahora soy mamá, porque o sea, mi cuerpo no me pertenece, ahora es de mi hijo, porque yo lo tuve a él y porque yo le tengo que dar en mi pecho y porque... Entonces la mujer deja de sentir o se da esto de que no querer compartir momentos y demás con la pareja o con quien tenga, porque ya no, siente que ya no es atractiva, pero no es atractiva, sino que piensa que está mal, que la pasión cuando sos mamá está mal. Es que, me parece ¿sabes lo qué? contrario. No, claro, ¿sabes qué? Es que ahí ya tienen otras cosas que ver. Nuestro sistema de creencias, juicios, lo que nos han enseñado desde casa, es erróneo o es diferente, pongámoslo así. Porque el que sea pasional lo relacionan con lo carnal o lo lujurioso o Claro, prostitución, y no va por ahí. O sea, la pasión es como, ¿qué viene siendo? Es una emoción, no es un sentimiento. Es una emoción que sientes, que se te mueve la hormona y punto. Eso no quiere decir absolutamente nada. O sea, no tiene por qué ser pecado, no tiene por qué ser prejuicioso ni nada. Yo creo que ahí más bien es el sistema de creencias que ya cada quien puede traer. Y a ver, te puede apasionar tu profesión, te puede apasionar algún hobby, te puede apasionar tu rol como mamá o como esposa, como pareja, pero no hay que confundir la pasión carnal, por ejemplo, con un hijo. O sea, ahí sí ya hay algo ahí truculento y demás, ¿no? Que sí, yo creo que no nada más es la cuestión de cambiar creencias, sino qué es lo que te llevó a pensar así, qué ha pasado en tu familia que te enseñaron que ese concepto está mal y que ligas luego lo pasional con tus hijos. O sea, O sí es vivir, algo medio claro, enfermo. o vivir las cosas con naturalidad. Sí. Tomar como la oportunidad que tomaste vos. Terminaste con una pareja y justo apareció alguien que te aportó eso que vos estabas necesitando y te apasionó. Y fue una pasión porque duró un tiempo nada más. O sea, no se logró una relación de ahí, pero fue algo que a vos te sirvió, te hizo bien. Te renovó, te sacó adelante, te posesionó en otro lugar, ¿no? No, sí. Y entonces, Yo, claro, una necesita de ese toque, ¿no? A veces, y permitírselo vivir con libertad y sin prejuicio y sin vergüenza, de que diga alguien, ay, mira, acabo de terminar una relación y ya empezó otra, ¿qué pasó ahí? ¿Viste el famoso dedito acusador que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ¿no? Y en realidad podemos hacer lo que queramos nosotros. claro, con la conciencia y a Claro, ver, todo tiene siempre. pros y contras, ¿no? Uno ya No, sabrá qué decisiones toma y demás. A ver, yo estaría mal si les dijera, no hagan eso, está súper mal. Yo lo he hecho muchas veces, digo, les estoy contando que andaba con un señor y luego, pues a los 4 días conseguí al otro y pues, todo estaba muy puesto. Me queda claro que era algo que yo tenía que vivir y que lo agradezco enormemente. No fue mi mejor decisión, pero a raíz de eso viví cosas que la verdad, ay, de alguna manera lo sigo extrañando. No me pegues, Analía, no me pegues, pero, pero bueno, hay cosas que se extrañan y que no es fácil volver no, a es que encontrar y volver a abrir. a mí me parece bien extrañar ciertas cosas, no por ahí, porque a veces, bueno, ahí ya veníamos el punto de hoy que habíamos comenzado para ir redondeando, porque si no nosotros hablamos 10 horas, Ay, oiga. y es una lástima porque este tema es divino, pero cuando a este joven hablaba y decía se pasa de lo que es el amor entre el odio, ¿no? Muchas veces estas pasiones se empiezan a convertir en algo obsesivo y en algo que no es bueno, porque dentro de esa pasión también hay una personalidad que es un poco más fuerte que nosotros y ya hay sumisión, ya empiezan, ¿no? El querer hacer cosas que por ahí no te gusten o que no están dentro de tus parámetros, pero que no son aceptables, o el maltrato, ¿no? Comienza el maltrato, comienza el querer tener control de todo, La y eso ya manipulación, da la claro. manipularte, y entonces ahí ya te empieza
ya te empiezan a hacer sentir mal, ¿no? Porque un día sí, un día no, cuando yo quiero, como quiero. Yo creo que el secreto, mi querida Analía, en cuestión de pasión, en cuestión de amor, en cuestión de hobby, de lo que sea, mientras se sienta bien, y bien me refiero bien, placer. Sí. Placer, amor, puras cosas positivas. Porque si empiezas a sentir tantita angustia o nervio, ahí no es. Hagan lo que hagan, sea obligación pasional, de flojera, lo que sea. Si hay el mínimo resquicio de ansiedad y nervio de, ay, no, esto no me late, pero no vaya a ser, ahí está mal. Sea la emoción o sentimiento que sea. Exacto. Yo creo que ahí es donde nos podemos dar cuenta de dónde está esa delgada línea entre lo que a mí me gusta y lo que permito, a lo que ya no entra y ya no me hace sentir bien. Exacto, exacto. Sí, por eso hay que tener, hoy hablábamos hace poco con Nora, una locutora de Argentina. Sí, hablando de las amantes, véanlo. Vean el programa de los amantes, muy bueno. Domingo 16. Ya. No, si lo traigo aquí, sí, lo tiene anotado, muy bien, ahí me gusta. Bueno, con ella, y en un momento hablamos, dijimos, bueno, los amantes también son muy apasionados. La pasión los lleva a eso, ¿no? A ocultarse porque no quiero dejar lo que tengo o porque simplemente están bien así. Pero en un momento surgió la película Atracción Fatal. También la atracción lleva a ser algo medio fatal si se va de las manos. Dice, y este te cocina el conejo, dice ella, ¿no? En un momento. Es verdad, ojo, cuando nos apasionamos demasiado, que podemos pasar a un extremo. Fíjense, y ahí el punto de este chico. Él se apasionó de esa mujer de una forma, una locura total a nivel sexual, ¿no? Pero después él tenía una familia, entonces dijo, bueno, ya está, la pasamos bomba, fin de semana, me voy a casa, si no me acuerdo, ya un besito, te quiero mucho. Pero la mujer se había quedado, wow, este es el mejor hombre de mi vida, ¿no? Y termina haciéndole todo lo que le hace, y él la termina odiando, ¿viste? Que le tiene odio, le tiene como, ¿no? Y pasó de la pasión al odio, de esta que me molesta, que me hace esto, que me mató el conejo, ¿no? Y entonces hay que tener ciertos límites también cuando nos apasionamos, de no irnos para el otro lado, ¿no? A llegar a grados extremos. Enfermizos, ¿no? Que hagan que, bueno, la obsesión, la locura, entre en carrera y termine destruyendo eso tan pasional que podía haber sido un lindo recuerdo, una cosa, wow, una experiencia para contar cuando seamos mayores. No a los nietos, sino, viste, entre nosotros. Ay, si me acuerdo del año tanto. Ay, mis nietos, después de todos estos videos que hemos hecho, pues ya que les voy a contar, o aunque lo niegue, pues ya que... Lo tenemos que negar, pero van a estar en internet. Va a decir, abuela, ¿qué te pasa? Tal cual, tal cual. Ay, así que bueno, Ale, me encantó hablar con vos como siempre. Qué bueno que nos pudimos reencontrar otra vez. Sigamos, siempre por sigamos. Favor. Quiero felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en México, por la nueva apertura que va a haber, que después entren al canal Elígete a Ti, y ahí se van a enterar de todas las mentorías y de todo lo que Ale está haciendo y trabajando con un equipo, y que pronto vamos a tener muchas más novedades de Ale. Sí. Así que vamos a tener ahí, vamos a hacer un programa para que nos cuente bien todo lo que está haciendo. Entonces, no se olviden de entrar a Elígete a Ti, que pueden entrar por YouTube, pueden entrar al Facebook y también por Instagram. ¿verdad? Así es. Ay, gracias. Oiga, sí, tenemos muchísimas cosas acá en México, ya del acompañamiento, tenemos también toda la parte de las terapias psicológicas. Ahorita voy a hacer un taller presencial en la Ciudad de México el 30 de mayo, domingo 30 de mayo, va a ser de 5 horas, bastante bueno. Estamos haciendo webinars gratuitos para estos temas. Porque hay mucha gente que ayudar, mi querida Analia. Y también tenemos programas especiales, integrales, donde no nada más es atención psicológica, sino también hay terapias de estas energéticas que a mí tanto me gustan y a mí en lo personal me ayudaron. Entonces, por eso luego las quiero compartir con más gente para que realmente salgan, puedan rehacer sus vidas, salgan de esta depresión y vayan por lo que realmente se merecen. Y mucha pasión, chingado. Y eso, y la pasión que nunca se acabe. Que la pasión esté en todo lo que hacemos, y que nos mantiene
viva. Viste que coincidimos en color hoy, amiga. Oye, sí es cierto. ¡Wow! Estamos las dos con el mismo color. Muy No, si bien. nosotras dos siempre coincidimos en un montón de cosas. Por algo somos hermanas de este universo, de esta vida, que nos hemos reencontrado, así que acá estamos. Así es. Felizmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este programa. Esperemos que les haya gustado a todos los que nos escuchen, que hagan sus comentarios, que nos cuenten qué les pareció, y los vamos a dejar entonces con este tema precioso de Ana Gabriel, Eres todo en mí. Y, temazo. Un clasicazo. Y lo pongo porque digo, como pasión, me parece que temazo es así, esa pasión melosa que creo que la mayoría disfruta mucho de esto de poder, wow, este amor que es todo mío, ¿sí? Así que bueno, las dejamos entonces con un beso enorme. Mientras ustedes escuchan, nosotros con Ale seguimos conversando de la pasión. ¿Qué les parece? Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz, la fuerza que conduce mi existir. Solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, mi luz. Eres todo en mí y llevo entre mis labios todo tu sabor. Cruzaré mi bien océanos más profundos por saber de ti. Eres todo en mí, por siempre y para siempre, desde que te vi. Nunca más tendré temor, pues con tu amor volví a sentir y a renacer. Volaré por ti a un mundo donde beba solo de tu amor, dejando la distancia atrás de mí. Solos tú y yo. Sentir y a renacer. Bailaremos hoy sobre una nube blanca que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí.
la magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor, mi amor. Bailaremos sobre una nube blanca que en el cielo está. Tus ojos como estrellas brillarán para mí.